Vivimos en una democracia. Nos ha costado miles de años de luchas el poder llegar a un sistema en el que el pueblo sea soberano y pueda tomar decisiones que beneficien a la mayoría. Debemos de estar orgullosos de nuestro sistema político porque nosotros formamos parte de él. Aunque a veces no nos gusten algunas imposiciones que surgen del gobierno, debemos acatarlas sin rechistar, porque son beneficiosas para el conjunto de la sociedad, no para una oligarquía que vela solo por sus intereses. Pero, ¿y si no viviéramos en una democracia? ¿Deberíamos seguir acatando como buenos súbditos todo lo que se nos obligue o se nos prohíba hacer? Que no os confunda el hecho de que se celebren elecciones. Hasta en Corea del Norte, el país más hermético y autoritario del planeta, se celebran elecciones cada 4 o 5 años. Las elecciones no son más que un bello espejismo de libertad. A continuación voy a enumerar todas las razones por las que en el mejor de los casos vivimos en una democracia muy enferma. Como advertía Montesquieu, todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Por eso hace falta que el poder detenga al poder. Es decir, que hace falta que haya una separación de poderes independiente entre sí. De lo contrario, nos dirigimos inevitablemente hacia una tiranía. Ya en 1985, apenas 7 años después de la aprobación de la Constitución española, Alfonso Guerra pronunció la famosa frase «Montesquieu ha muerto». Fue en aquel momento cuando el Partido Socialista Obrero Español se cargó la independencia judicial. Actualmente, los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los políticos, ya sea por el Parlamento o por el Senado. Esos 20 miembros eligen a dedo la composición del Tribunal Supremo, eligen los representantes de las audiencias provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías. Y también eligen la composición de la Audiencia Nacional. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, que se suele decir independiente de los demás, no es tal cosa, puesto que la potestad de elegir a sus 12 miembros se reparte entre el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados y el Senado. Ningún juez llega a estos organismos sin el apoyo de un partido político. Además, el colmo de la desfachatez llegó con el nombramiento por parte de Pedro Sánchez de Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, corregidme si me equivoco, nunca se había tenido la indecencia de meter al ministro de Justicia como fiscal general del Estado. De la misma manera que todos consideraríamos un atentado a la democracia que el voto de los ricos, de los hombres o de los de raza blanca valiera más, también lo deberíamos considerar así en el caso de que el voto de determinadas regiones de España valga más. Como muchos sabéis, los escaños del Congreso de los Diputados se distribuyen por circunscripciones y según la ley D'Hondt, lo que significa que el voto vale mucho más en determinadas zonas de España y que los partidos nacionalistas necesitan muchos menos votos para alcanzar un escaño. Así, en las últimas elecciones, a Teruel Existe le costó 19.600 votos un escaño, mientras que a Más País, el partido de Rejón y Carmena, le costó 10 veces más, unos 198.000 votos. Enlazando con lo anterior, en una democracia real los delitos de autor no existirían. No existirían aforados y los políticos y demás jueces serían juzgados en tribunales ordinarios, como cualquier otro ciudadano. ¿Y qué decir de los tribunales de excepción? Prohibidos expresamente por la Constitución, pero existentes hoy en día en España con el beneplácito del Tribunal Constitucional. En una democracia, las distintas medidas aprobadas por el gobierno serían reflejo de la voluntad mayoritaria de la población. Sin embargo, hay países que se autodenominan como democráticos donde esto no ocurre así por múltiples factores. El primero, el programa electoral es papel mojado. Nada impide al gobierno hacer todo lo contrario de lo prometido. Segundo, este gobierno no ha aprobado ni una sola ley por el mecanismo parlamentario estándar. Todo lo que ha hecho ha sido mediante Real Decreto Ley, saltándose los trámites democráticos habituales. Si bien esto no sería técnicamente antidemocrático, sí sería una clara merma de la función parlamentaria. Por ejemplo, fue de esta manera que Pedro Sánchez nos coló a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia, a través del Decreto de Medidas Urgentes para hacer frente al coronavirus. Y tercero, el sistema electoral impide una correlación adecuada entre el número de votos y el número de escaños. Además, la abstención no tiene ninguna influencia en el reparto de escaños. Así, en las pasadas elecciones tendríamos que el PSOE obtuvo 6.792.000 votos, lo que si contamos la abstención nos daría un apoyo del 18% del censo electoral, lo cual se ha traducido en 120 diputados, es decir, un 34% del Congreso. Al final tenemos un gobierno en minoría legislando por decreto con el apoyo de solo el 18% de la población. Y eso suponiendo que las reiteradas mentiras del gobierno no les hayan hecho cambiar de opinión. Para que el pueblo pueda elegir bien, necesita estar informado de lo que pasa en su país, pero si la información que le llega está sesgada, probablemente elegirá mal. El gobierno lo sabe y por eso mantiene los medios de propaganda públicos y soborna generosamente los medios privados.
Pero lo más grave es la campaña totalitaria que está llevando el gobierno en contra de lo que ellos consideran bulos. Ya hace tiempo que la censura en redes sociales es una realidad. Comunicadores independientes y serios como Jano García, Joan Planas, Infoblogger o un señor de Logroño, entre otros, la han sufrido en mayor o menor medida. Que nadie piense que las redes sociales tienen un sesgo ideológico o censor por casualidad. La influencia de los gobiernos llega a todos los rincones y a las grandes empresas les interesa llevarse bien con el poder. Veremos cómo este tipo de censura se sigue endureciendo, pero eso no es lo peor. Lo peor viene cuando el gobierno coquetea con la idea de prohibir discursos que ellos consideran inadecuados. Cuando los políticos usan a la Guardia Civil para perseguir discursos contra el gobierno. Cuando vemos cómo el PSOE y Podemos se querellan contra Vox por modificar una foto para escenificar las innumerables víctimas de la pandemia. ¿Dónde estaba ahí el bulo? En ningún caso se puede entender que Vox asegurara que la Gran Vía estaba llena de ataúdes. Además, tenemos un gobierno que no permite hacer preguntas en las ruedas de prensa. Por eso ya hay muchos medios que han dicho que no van a ir a las ruedas de prensa del gobierno. También tenemos a la fiscal general del Estado amenazando a la población con meter 5 años en la cárcel a quienes difundan noticias falsas en una clara intención de censurar a la población general. O también tendríamos la utilización del CIS para justificar la censura. Ah, casi se me olvida. Por último, tendríamos la eliminación del portal de transparencia para que no podamos saber qué tejemaneje se trae el gobierno. Así que no podemos acceder a los contratos entre el gobierno y sus proveedores, por ejemplo, de material sanitario. El estado de alarma, al contrario que el estado de excepción, no permite suspender los derechos individuales fundamentales, es decir, el gobierno está saltándose la ley al tomar medidas del estado de excepción sin haberlo declarado previamente. Y por supuesto han cerrado el Parlamento y las sesiones de control sin que ninguna ley lo permita. Por suerte, la Junta de Portavoces le cortó las alas al gobierno y les obligó a reanudar las sesiones de control. Sin que esto pueda considerarse un arrebato de nacionalismo enfervorecido contra lo extranjero, lo cierto es que ningún gobierno que tenga una elevadísima deuda pública es 100% soberano, especialmente cuando los principales tenedores son la banca privada o el Banco Central Europeo. Un sector tan bien organizado como el bancario no dejará la oportunidad de presionar al gobierno para legislar a su favor. En relación con lo anterior, es cierto que libremente podemos decidir endeudarnos y perder libertad futura, pero eso también es antidemocrático bajo mi punto de vista. Si la política es el arte de gastar el dinero de los demás para mantenerse en el poder, incurrir en déficit sistemático equivale a limitar la acción política del siguiente gobierno. De la misma manera que la Constitución establece que una legislatura no puede durar más de 4 años y convocar elecciones, tampoco me parece democrático que un partido se gaste el presupuesto de 5 años en 4, porque estaría atando de pies y manos la política del siguiente gobierno. Estaría extralimitándose. Así que bueno, eso de que vivimos en una democracia y que el poder lo tiene el pueblo es relativo. Tampoco es que yo sea el mayor defensor de la democracia, pero creo que está bien pararse a observar el sistema en el que vivimos y pensar en qué podríamos mejorar. Yo considero que la voluntad popular no es un oráculo que nunca se equivoca, porque para mí los derechos individuales no deben ser pisoteados por una mayoría. Pero lo que sí considero muy importante es que, aunque no podamos devolver el poder a los ciudadanos, al menos nos aseguremos de que haya contrapesos al poder político. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así dejádmelo saber con vuestros likes, suscripciones y comentarios, un cordial saludo y hasta la próxima.